Buenas a todos otra vez. Y bueno, Sergio me ha estropeado un poco la gracia. Bien hecho. Bueno, antes de nada vamos a hablar de cómo crear contenidos web con Alloy Editor. Entonces, lo primero que me gustaría saber es ¿cuántos de aquí conocéis Alloy Editor? ¿Unas cuantas manos? No muchas. Vale, entonces, antes hablando con nuestro equipo de legal, me han dicho que os tengo que hacer una advertencia. Como nadie sabe lo que es Alloy Editor y no habéis visto ninguna charla, nada de lo que hemos hecho hasta ahora, tenéis que estar preparados, ¿vale? En los próximos 15-20 minutos podéis sufrir emociones intensas, asombro, sorpresa, bueno, cualquier tipo de emoción que podáis imaginar. Así que me han dicho que os tengo que avisar que por favor no os lo guardéis, ¿vale? Dejadlo salir, aplaudir, levantaros. En esta charla todo está permitido, ¿vale? Así que no tengáis miedo a expresar cómo sentís en cada momento. Entonces vamos a empezar con algo que sí que probablemente muchos conocéis, que es esta vista clásica de, bueno, más o menos un poco actualizada a día de hoy, pero de cómo creamos web content, ¿verdad? Esa es la vista de Journal, donde tenemos el CK Editor normal, que conocemos. Y bueno, simplemente así es como se crea contenido en Library a día de hoy. Y no es una mala manera, ¿verdad? Es una manera que funciona, da resultados, consigue todo lo que necesitamos. Entonces, bueno, simplemente alguno puede quejarse de que no es la mejor interfaz o no es la mejor experiencia, pero a fin y al cabo, pues bueno, funciona y nos sirve, ¿verdad? Entonces, durante mucho tiempo hemos estado más o menos contentos, satisfechos con lo que este tipo de interacción nos ofrecía, pero poco a poco empezamos a ver cómo otras personas estaban enfocando esa manera de crear contenido. Por ejemplo, si alguno lo reconocéis, esta es la manera de crear contenido en una plataforma muy popular de blog. Entonces empezamos a pensar, a ver cómo esas nuevas interacciones estaban surgiendo, cómo esos usuarios estaban más contentos quizá o tenían una experiencia diferente. Y empezamos a preguntarnos por qué no podríamos nosotros hacer algo parecido, ¿verdad? Porque es la experiencia de escribir un nuevo blog, una nueva entrada. No podría ser algo así, algo mucho más fluido, mucho más cercano, mucho más parecido a lo que al final es el resultado, más alejado de esos formularios, de tantas cajas. Entonces, ese fue un poco el desafío que nos empezamos a plantear, sobre todo pues, nuestro gran equipo de diseño y de experiencia de usuario, que siempre están un poco molestándonos con estas tonterías, porque ¿qué más da, verdad? Al final todo se resume en lo mismo. Pero bueno, ciertamente pensamos que podríamos hacer algo, podríamos intentarlo, y fruto de esa idea es como nació Alloy Editor. Entonces, Alloy Editor nació como un intento de mejorar la experiencia actual que teníamos. Es un proyecto un poco separado de lo que es el portal en sí mismo, que podéis descargar y utilizar en vuestros propios proyectos. Es, por supuesto, open source. Podéis consultar la web, una web independiente donde tenéis un montón de información. Pero vamos a ver un poquito más de qué se trata. Entonces, Alloy Editor, como comentamos, es un editor what you see is what you get, que lo que quiere decir es básicamente eso, que lo que estás viendo, lo que estás editando, es al final lo que va a ser el resultado final. Estáis acostumbrados a esto con CK Editor más o menos. Y en el caso de Alloy Editor, está construido sobre CK Editor. No hemos roto con el pasado, simplemente hemos intentado adaptar lo que ya teníamos a un tiempo un poco más moderno. Además, lo hemos diseñado o está pensado para ser lo más sencillo posible, con muy pocos iconos, centrándose mucho en las acciones que quiere hacer el usuario. La idea es que el usuario pueda completar las tareas más comunes que tiene que hacer y que las pueda completar de la manera más sencilla y más rápida posible. En eso se trata, en eso se basa toda nuestra nueva filosofía de experiencia de usuario. Entonces, Alloy Editor se ha diseñado con esos pilares en mente. Y además, como estáis viendo, pues, nos permite una gran integración dentro de cualquier experiencia que tengamos de edición. Por último, para aquellos más técnicos, en los últimos 9 meses más o menos hemos migrado de... Antes utilizábamos YUI, como muchos conocéis, y es como empezamos a desarrollar el editor. Pero bueno, el mundo del frontend cambia y nosotros cambiamos con él, con lo que hicimos un poco una prueba de concepto y hemos conseguido adaptar y crear toda nuestra interfaz usando React, una de las nuevas librerías
que están hoy en día bastante de moda. Bueno, si hasta ahora habéis seguido lo que he estado haciendo, supongo que más o menos ya os imaginaréis lo que está pasando. Y es efectivamente que lo que tenemos aquí mismo, donde he estado editando, es ni más ni menos que una instancia de Alloy Editor. Y no solo es una instancia de Alloy Editor, sino que voy a intentar dar esta presentación sobre diferentes web contents mostrados con una ADT, con una plantilla determinada. Eso es justo lo que estáis viendo aquí. Un portal library levantado, diferentes web contents que se muestran con una ADT de una presentación. Entonces, ya tenemos un poco las bases. Hemos conseguido, como habéis visto, una aplicación que se puede integrar muy bien en diferentes pantallas, en diferentes productos y dar una funcionalidad muy integrada y muy inmersiva en toda nuestra aplicación. Fruto de ello fue que aplicamos, el primer caso fue Alloy Editor en blogs. A día de hoy, la experiencia de editar blogs se ve exactamente así. No es una captura, esto es real. Y bueno, más o menos habéis tenido vistazos de ello en las diferentes charlas, lo veréis más a menudo. Pero en esta captura podéis ver cómo blogs ahora mismo tú puedes crear un título, una descripción y un contenido, cómo en realidad en ningún momento el editor está en medio, en ningún momento el editor se está poniendo en el camino de lo que tú quieres enseñar. Y obviamente si empezaras a editar, verías en cualquier momento cómo se va a ver en el momento final, ¿verdad? El resultado lo tienes ahí mismo, no tienes que empezar a imaginar o previsualizar o pensar cómo va a quedar en tu página final, porque justo el resultado es lo que estamos viendo. Y además empezamos a ver otros tipos de usos ajenos a nosotros. Por ejemplo, el equipo de Brasil empezó a integrar Alloy Editor en Forms. Por ejemplo, aquí tenemos un par. Como veis, a simple vista es difícil saber qué es un editor y qué no, ¿verdad? Alloy Editor es una herramienta muy configurable que mimetiza muy bien con el medio, con lo que, por ejemplo, nadie sabría diferenciar nombre y descripción como campos de un campo o de un editor. Eso, por ejemplo, nos permite jugar mucho con diferentes tipos de campo en los que a lo mejor no se sabe, pero se puede, por ejemplo, enriquecer el texto con negrita, con links incluso, cosa que a lo mejor antes no podíamos usando inputs normales. Todo esto se ha integrado de manera muy simple, como hacemos siempre en Library, utilizando la taglib que ya conocéis, Input Editor, la misma que se usaba antes para inyectar cualquier editor en el portal. La podéis usar igualmente y lo único que necesitamos es definir que el editor que queremos es Alloy Editor. Eso es justo lo que estamos haciendo aquí. Y simplemente con esa taglib y con ese nombre podemos tener un editor funcional en nuestra página, en nuestra aplicación. Tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, lo que estáis viendo ahí es lo que pasa cuando un editor está vacío. Tiene una funcionalidad como de placeholder que te permite identificar que eso es un campo en el que puedes editar. Sería muy raro tener ahí una página vacía en la que nadie sabría qué hacer. Entonces se puede configurar, podéis configurar el estilo como vosotros queráis, el texto que aparece en ese sitio. Y por supuesto, como os he dicho, podemos empezar a escribir en cualquier momento, porque esto es un editor totalmente 100% funcional. Tiene toda la funcionalidad básica que esperamos, como por ejemplo aplicar estilos, que ya los teníamos, por ejemplo, en anterior CK Editor. Nada ha cambiado, todo se está reutilizando, por supuesto, negrita y demás, todo lo que podáis imaginar. Tenemos integrado el nuevo Item Selector. Como veis, tenemos una barra a la izquierda, que es la del Add, que nos permite añadir contenido, en este caso, por ejemplo, imágenes. Por ejemplo, vamos a añadir de la Documents and Media. Sergio ya se encargó antes de enseñar esa parte de funcionalidad, pero como veis funciona perfectamente, se integra en el contenido. Una característica que hemos hablado es la integración y la simplicidad. Como veis, las barras y los botones que aparecen no están en el sitio, pero eso es por la resolución del monitor. Disculpad. Entonces, como veis, va cambiando en función de la selección. Es decir, que si tengo texto seleccionado, lo que quiero son que las acciones de texto estén lo más cercanas al usuario.
por ejemplo, hacer el texto en negrita o en cursiva. Pero si lo que tengo es una imagen, lo que quiero es que, por ejemplo, alinear esa imagen a la izquierda o a la derecha. Quiero que esas sean las acciones que están disponibles. No quiero, en ese momento no me interesa la negrita, no me interesa hacer otras cosas. Entonces, Adobe Editor nos permite configurar de una manera muy directa y muy clara qué aparece en cada momento en respuesta a lo que el usuario está haciendo. Tenemos muchísimas más cosas, como por ejemplo, a ver, voy a volver a poner esto en su sitio, como por ejemplo autocompletado de links, que automáticamente se pueden reconocer. Y bueno, en definitiva, muchísima funcionalidad, toda la que podéis esperar y mucha más. Me he adelantado. Entonces, una gran funcionalidad, algo que el año pasado cuando presentamos en DevCon nos pedían mucho, era el código fuente. Nosotros realmente cuando el año pasado presentamos esto y la gente nos pedía, ¿pero y dónde está el código fuente? Pues realmente no lo entendíamos, porque estamos dando es una experiencia muy buena de edición, ¿verdad? En la que, pues, que quise ver el código fuente. Es decir, era difícil para nosotros poder poner esas dos ideas en común, pero bueno, nosotros estamos aquí para ayudaros y a día de hoy hemos integrado una manera de poder editar el código directamente sobre la página, igual que teníais la opción antes, es decir, no hemos perdido nada. Como veis, ahora además, como mejora con respecto a lo que había en CK Editor, es un editor real, con lo que, por ejemplo, tenemos autocompletado, tenemos sintaxis, tenemos incluso temas con los que puedes jugar para que la manera en la que editas sea más cómoda para ti. Y como vemos, los cambios automáticamente se reflejan en el contenido. Esto ya en sí es algo positivo, es algo que necesitábamos, que la gente nos pidió, aunque nosotros pensamos que quizá la idea o el objetivo es que se use lo menos posible, porque la experiencia buena, la de escritura, es la otra, en la que no tienes que ir a tocar las tripas del sistema. Pero además quisimos ir un pasito más adelante, que fue integrar un modo full screen. Un modo full screen en el que además tienes un live preview, donde puedes ver los cambios en vivo, como estáis viendo ahí, de manera que ahora no solo tengo el texto en vivo tal como es, sino que puedo ver los cambios en código y en vivo a la vez. Y por supuesto, cuando guarde, todos esos cambios van a volver allí. Entonces, esperamos que esta sea una de las funcionalidades de las que podáis disfrutar, de las que podáis hacer uso y que os puedan ser bastante útiles. Y por supuesto, como decía antes, hay muchísimo más. Tenemos una cantidad enorme de funcionalidad que, siguiendo esa lógica de no ponerlo todo en el mismo sitio, está disponible, las podéis consultar en la web y además tiene instrucciones de cómo utilizarlas, pero no van a venir por defecto. Entonces, no os asustéis si a la hora de usarlo falta ese botón que queréis. Pues las posibilidades de que exista son muy grandes. Es decir, no vais a tener que desarrollarlo, lo único que vais a tener que hacer es activarlo. ¿Y cómo se activa? Nos preguntaríais. Pues bueno, Config Contributors, gracias a nuestro gran Sergio, que hizo un gran trabajo en esto, lo ha explicado un poco ya antes. Como veis, simplemente un módulo de OSI muy sencillito, nos permite configurar, y lo bueno de esto es que nos permite configurar qué editor queremos afectar. Y esto es muy importante porque hasta a día de hoy esto era virtualmente imposible. Es decir, había editores, se configuraban todos o ninguno, todos a la vez. Era muy difícil especificar que un editor querías que funcionara de una manera diferente a otro en algún caso. Y con esto lo hemos conseguido y hemos conseguido un nivel de granularidad muy fino en el que puedes decidir cómo funciona un editor en una aplicación en concreto, para un usuario en concreto, un tipo de campo en concreto. Entonces, podéis imaginar el abanico de posibilidades que se abre combinando esa nueva aplicación con este mecanismo. Entonces, muy rápido, porque también ya lo enseñó Sergio un poquito antes. Básicamente esto es lo que sería, porque él no lo enseñó, es lo que sería el contenido de ese contributor, en el que lo único que vamos a hacer es decir, vamos a recibir un objeto JSON, que es la configuración de nuestro editor, y básicamente lo que tiene, y eso lo podéis consultar en la documentación, es un array de botones en una toolbar en un objeto add, y simplemente añadiendo el string key, el string camera, en ese array de botones, va a hacer que ese nuevo botón aparezca directamente en nuestra toolbar. Lo mismo para el botón de quote. Entonces, simplemente desplegando un módulo muy sencillito, podemos ver cómo
enseguida de lo que teníamos antes un nuevo botón aparecido, que es el de citar, por ejemplo. Nos permite citar código. Y además en la toolbar de Add tenemos también otro botón, el de cámara. La funcionalidad está desarrollada. Lo único que tenéis que hacer vosotros para poder utilizarla es configurarlo. Voy a hacer como Sergio, ¿no? Y ahí lo tenemos. Es muy fácil, como veis. Y bueno, no sé si podría decir que esto es útil, pero quién sabe, ¿verdad? Entonces seguimos y una pieza más, un pasito más en la funcionalidad, en la manera de editar, de poder extender los editores, es una que se comentó también, que es el Dynamic Include, que aunque Sergio dijo que servían para inyectar marcado, nos sirven también para inyectar funcionalidad. Por ejemplo, al final lo que estamos inyectando es un código, código aleatorio, el que nosotros queramos. Y, por ejemplo, dentro de los editores hemos añadido un punto de extensión muy concreto que nos permite inyectar JavaScript. Nos permite cambiar el comportamiento de un editor. Entonces, utilizando ese mecanismo, podríamos, por ejemplo, desarrollar un módulo que tan solo tiene esta funcionalidad. Es decir, tengo mi editor, quiero que cuando algo pase en mi editor, yo hacer algo. Podéis imaginar cómo de útil es esto a la hora de poder configurar pues eso, diferentes lógicas de negocio, diferentes casos muy concretos del editor de una manera muy personalizada. Yo, por ejemplo, también puedo desplegar este módulo de manera que puedo configurar muy fácilmente y ahora, cuando haga un deshacer, que es lo que había implementado, recibir una alerta. Pues todo esto antes era prácticamente imposible llegar a este nivel de configuración. Pero ahí no sigue todo, ¿verdad? Ahí no se queda todo, perdón. Decaditor tiene un montón de plugins ya existentes, entonces la gente obviamente nos preguntaba qué hay de ellos. La respuesta es no pasa nada, podéis seguir utilizándolos sin ningún problema. Si estáis utilizando algunos de los que ya existían, sobre todo sin interfaz de usuario, los que no son botones, estos vienen directamente, pueden ser utilizados. Por ejemplo, este que está activado aquí, que muestra los diferentes bloques de vuestro contenido. Tenemos la línea nueva, tenemos procesos como el de Creole, el de BBCode, si los estáis usando. Y, por supuesto, cualquiera que hayáis desarrollado. Dado que nos basamos en CKEditor, todos los plugins de CKEditor siguen funcionando. No hemos roto nada en ese sentido. Pero ¿qué pasa con los plugins de UI? ¿Verdad? Hemos cambiado totalmente la interfaz. Ya no tenemos una barra, no tenemos una caja. Entonces, ¿dónde van esos botones que tú antes, no sé si alguno utilizáis, pero antes ponías y de repente pues, tenías un nuevo botón con una nueva funcionalidad? Bueno, eso ha sido un poco lo que más nos ha costado y en lo que más hemos trabajado, pero también se pueden utilizar ahora, está documentado cómo hacerlo. Y al final es tan fácil como, utilizando el mismo mecanismo que hemos venido utilizando antes, añadir una serie de plugins que nosotros hemos desarrollado que lo que hacen es automáticamente convertir esos plugins de CKEditor que ya existían en componentes de React diferentes que además pueden ser instanciados de la misma manera con un simple string para añadir en cualquier barra, en cualquier toolbar que vosotros queráis. Con eso en marcha, por supuesto, y esto que os parezca que es poca cosa, podemos configurar, estos son dos plugins directamente cogidos descargados de CKEditor sin ninguna modificación y que, como veis, se integran perfectamente dentro de la Logi Editor. La clave es que nosotros no hemos tenido que tocar nada, no hemos adaptado ninguna interfaz, sino que simplemente hemos transformado cómo esos plugins funcionan internamente para que vosotros los podáis usar y, como veis, pues bueno, funcionan maravillosamente bien. Veo que nadie se ha sorprendido de mi foto. Más funcionalidad, porque ahí no se queda la cosa y una de las peticiones estrellas, por supuesto, es drag and drop. Entonces, hasta ahora no ha sido posible y aquí es cuando veo a Sergio que empieza a sudar porque hoy en día lo es y tengo aquí una gran foto suya para demostrarlo. Como veis, si esta funcionalidad nos emociona, yo ya no sé qué os puede emocionar, ¿verdad? Pero no solo es drag and drop. Drag and drop es más o menos fácil, tenemos APIs, todos conocemos. Es incluso más. Aquí veis a James, nuestro James Falner. James, aquí está. Si no lo conocéis, es nuestro community manager. Aquí está intentando abrir un barril de cerveza, tal como suena. Luego le podéis preguntar a él cómo termina esa historia. Y bueno, lo que os quería enseñar es que podéis pegar cualquier cosa del portapapeles. Por ejemplo, imágenes. Vamos a dejar aquí a Sergio un poco tranquilo.
Entonces, como veis, cualquier cosa que tengáis en el portapapeles, drag and drop, podéis pegar y además, en nuestro caso, en blogs, por ejemplo, esas imágenes se van a detectar automáticamente y se van a subir a la parte de blogs para que estén disponibles a la hora de publicar. De todo de una manera transparente para vosotros. Vamos a correr un poquito porque se nos ha hecho un poco tarde. Entonces, otra de las funcionalidades que tenemos es menciones, autocompletado en este caso. Por ejemplo, viene de ser y está activado en Library. Cuando escribes una arroba, automáticamente te autocomplete con una lista de usuarios de los que puedas elegir y, por ejemplo, autocompletar, generar un link a su perfil. Por ejemplo, en este caso, pues quiero que Jorge y Juan sepan de esta charla, porque les puede interesar mucho. Y además, cuando guardemos también todas las funcionalidades dentro del portal, no tanto de Alloy Editor, es que ese contenido se escanea y se notifica utilizando la API de notificaciones a esos usuarios. Por supuesto, ya que siempre estamos hablando de modularidad, de configurabilidad, no queremos quedarnos ahí, no queremos que eso sea lo único que podéis hacer. Y de nuevo, el mismo mecanismo. Fijaos que nunca nos estamos saliendo de esas líneas. Nos permite crear cualquier tipo de autocompletado que vosotros queráis. Imaginaos, por ejemplo, poder autocompletar entradas de blogs. Poder autocompletar assets en vuestra document library o entradas de journal, ¿verdad? Y además, a lo mejor, dárselas en función del usuario. Es decir, que poder mostrar solo de entradas o artículos que ese mismo usuario ha creado o de sus amigos, de alguna manera que tengáis relacionada. Entonces, muy fácilmente configurable. Yo puedo, por ejemplo, actualizar el CK Editor para que sino además de la mención de usuarios, pueda, por ejemplo, mencionar entradas de blog, en las que yo, por ejemplo, de la misma manera puedo elegir una entrada, crear un link. Entonces, esto nos permite dotar de un contenido muy rico, nos va a permitir dotar de un contenido muy rico a todas nuestras entradas, a todo nuestro contenido, sea donde sea. Y ya un poco para terminar, y hablando de contenido, queremos que Alloy Editor se centre realmente en lo que es el contenido, en lo que estamos viendo, en lo que estamos escribiendo. Y queremos que todo lo que creéis sea muy rico y que se centre en eso, en lo que está transmitiendo. No tanto en cómo está escrito por debajo, no tanto en cómo se representa el HTML, sino en el contenido. Entonces, para ello, por último, hemos incorporado una serie de plugins que nos permiten, por ejemplo, pegando URLs, por ejemplo, de Google Maps o de YouTube, de diferentes servicios que existen en la red, automáticamente al pegarlos, ese servicio nos va a convertir esa URL, que en principio no dice nada, es simplemente una URL que lleva a alguien a otra parte, lo va a convertir en una representación visual, en algo que realmente podéis usar dentro de vuestro contenido y que mantiene a los usuarios en ese sitio, dotando vuestro contenido de una entidad real, ¿verdad? No es vete aquí a ver esta cosa, sino que vuestro propio contenido es el que realmente merece la pena. Para esto hemos utilizado Embed, que es un formato más o menos no estándar, pero están en ello, para representar cómo una aplicación o una URL de terceros se puede ver dentro de tu site. Esto viene por defecto en CK Editor, que lo tenéis que activar. Y bueno, tiene como 2.000 o 3.000 diferentes agregadores o proxies que conoce y que al pegar la URL los va a convertir. Pero no es solo eso, sino que, de nuevo, como todos lo hemos construido para que sea extensible y modular, nosotros también podemos hacer modular esto. Y, por supuesto, podríamos embeber cualquier cosa que quisiéramos. Por ejemplo, algo en la Document Library, ¿verdad? Imaginaos que tenemos documentos, PDFs, PowerPoints, Keynotes. Imaginaos si pudiéramos copiar una URL de un documento en nuestro contenido y, digamos, generar un visor, ¿verdad? Sería bastante útil poder ver ese contenido que ya tenemos de una manera muy sencilla. Nuestros editores simplemente necesitarían pegar una URL. Y básicamente esto es lo que hace aquí. Simplemente implementamos un servicio muy sencillo que nos va a devolver un HTML que a la hora de pegarlo, yo los tengo aquí preparados, entonces a la hora de pegar esa URL de la Document Library, que es un PDF, automáticamente va a convertir a todo un widget, por así decirlo, que además puede contener funcionalidad, como sería el pasar de imagen a imagen, de slide a slide, o lo que fuera. Entonces, bueno, con todo eso, espero que podáis sacarle un gran uso a Alloy Editor. Esperamos que no os quedéis en lo que os damos por defecto, sino que os animamos a que creéis, a que imaginéis nuevas opciones, nuevos usos y que
que realmente le saquéis mucho partido. Muchas gracias.